Después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oramos al Señor, mis hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por darnos el privilegio de poder hoy estar delante de tu palabra, oír tu palabra. Te ruego, bendito Dios y Señor, que tengas misericordia de nosotros, de todos aquellos que vamos hoy a ser bendecidos por tu palabra, que seamos confrontados con esta verdad, que seamos edificados, corregidos, santificados. Todo esto, Señor, para que podamos adorarte mejor, servirte mejor, agradecerte mejor, Señor. Todo esto que sea para la gloria de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Nosotros vimos en los primeros versículos del capítulo 1, vimos que el apóstol Pedro, yo les decía al comienzo de la exposición de esta carta, que el propósito de que tenía Pedro era exhortar a la iglesia en cuanto al conocimiento de Dios, la importancia del conocimiento de Dios, ¿sí? La iglesia tenía la necesidad de crecer en el conocimiento de Dios. Luego vimos que, en ese conocimiento recibimos también con ese conocimiento todo lo necesario para una vida piadosa. Dios a cada creyente ya lo equipó con todo lo necesario para una vida piadosa. Y luego vimos en la segunda exposición que los que viven esa vida piadosa son los que recibieron verdaderamente esa gracia del conocimiento, la fe y el conocimiento de Cristo. ¿Y quiénes son los que verdaderamente recibieron ese conocimiento y esa fe y ese conocimiento? Van a manifestarlo por medio de su conducta, de la práctica, ¿sí? En cultivando esas cualidades, esas virtudes propias de la vida de Cristo en el creyente. Y hoy vamos a ver la necesidad de recordar siempre la palabra de Dios para permanecer firme en la fe. Hoy lo que vamos a ver que Pedro les exhorta a la iglesia, a los creyentes, a permanecer firmes en la fe por medio de recordar siempre la palabra de Dios. El recordatorio de la palabra de Dios es útil para la corrección y la santificación. Y les decía al comienzo que recordemos que uno de los propósitos principales de la carta no solamente es animarlos al conocimiento de Dios, cultivar ese conocimiento, sino también el otro propósito es prepararlo para resistir a los falsos maestros. La iglesia de aquel tiempo estaba siendo invadida por falsos maestros, con falsas doctrinas. Así que la necesidad de recordar siempre la palabra de Dios, versículo 12, le volvemos a leer. Dice: por todo esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estáis confirmados en la verdad presente. En el versículo anterior, el versículo 11, el apóstol Pedro les decía que
ellos entraron, vamos a leerlo el versículo 11 para poder entrar en contexto. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese conocimiento de Dios nos afirmaba en una verdad, en una certeza de la salvación. Porque por medio del conocimiento de la palabra de Dios, nosotros recibimos la salvación. Cuando se nos presentó el Evangelio, nos presentaron el Evangelio, se nos dio a conocer el Evangelio. Nosotros, por medio de la obra del Espíritu Santo, hemos entendido ese Evangelio, pero también hemos creído en ese Evangelio. Podríamos decirlo también, que fuimos salvos por medio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el darnos entendimiento y revelación de esa palabra. Nosotros creímos en esa palabra y ahora el apóstol Pedro los está animando, exhortando a que recuerden siempre esta palabra. Dice, dado que entrar en ese reino es de suma importancia, resulta útil y necesario, y dice Pedro, es necesario que yo les recuerde constantemente los fundamentos de la vida cristiana. La salvación llega por medio del conocer la Escritura. Ahora es necesario recordarlo siempre. Siempre escuchamos el consejo de que no solamente es bueno saber de que nosotros fuimos salvos por medio del Evangelio, sino también que tenemos que recordar siempre el Evangelio. Recordar, debemos entender que no es lo mismo que conocer, porque Pedro le está diciendo en el versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque ustedes ya las sepan, ellos ya sabían. O sea, no perdamos el foco que Pedro le está hablando a los creyentes. Los creyentes conocen de la Escritura. Se da por obvio que los creyentes conocen de las Escrituras. Y ahora Pedro les dice, los exhorta, bueno, ahora tienen que recordarles, yo les voy a recordar las Escrituras. Recordar no es lo mismo que conocer. Pedro les dice a ellos que ya saben las Escrituras ustedes. Pedro no estaba interesado solamente en enseñarles, sino también en recordarles siempre, ¿sí? Pedro no estaba interesado solamente en enseñarles, que ya lo hizo en la primera carta, les mostró, les enseñó acerca de la venida de Cristo. Les recordó de la gracia, les recordó de la fe, y ahora en esta segunda carta Pedro le está recordando las Escrituras, le está mostrando la importancia de recordar las Escrituras, de meditar en ellas. Esta carta tiene el propósito de recordarles la verdad. Es por eso que nosotros, cada vez que nos reunimos, se predica la palabra, y nadie dice acá, no, yo ya leí esa palabra, ya la estudié, ya la conozco, sino que escuchamos con atención, porque cada predicación no solamente es una enseñanza, sino también es un recordatorio de la palabra. Pedro sabe que aunque su vida terrenal está por concluir, Pedro tiene conocimiento de que le queda poco tiempo quizás, ahí no podemos precisar, pero sabe que su carta va a permanecer para recordar las verdades constantemente a la iglesia. Pero no solamente Pedro ve la necesidad de recordar siempre las Escrituras. Yo tengo acá un texto del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, si usted me puede acompañar, Filipenses capítulo 3. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, para vosotros es seguro. Pablo dice, por lo demás, vuelvo a leer, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. O sea, le estaba escribiendo algo que ya ellos sabían. Por esta carta le estaba recordando cosas que ellos ya sabían. Dice, y para ustedes es seguro esto. Y la segunda carta, volvamos a Pedro en la segunda carta, pero ahora vayamos al capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 1 y 2. Pedro les dice en esta carta, ¿no? Pero en el capítulo 3, versículo 1 y 2, queridos hermanos, yo lo voy a leer en la nueva versión internacional, en la NBI. Queridos hermanos,
esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarle la memoria para que con mente íntegra recuerden las palabras de los santos profetas, las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Pedro dice, mi intención, les escribo, las dos cartas que les escribí a ustedes, es la intención recordarles que tengan la mente fresca, que tengan presente estas verdades, que recuerden las palabras de los santos profetas que pronunciaron en el pasado, todo el Antiguo Testamento. O sea, recuerden todo el Antiguo Testamento. Todo lo que los mandamientos del Señor y Salvador por medio de los apóstoles y todo el Nuevo Testamento también. Está diciendo Pedro, es necesario que recuerden, tengan presente siempre toda la Biblia. Les repito que recordar no es lo mismo que aprender. Vamos a recordar lo que ya hemos aprendido. Debería haber comenzado yo diciendo, hermanos, es necesario que ustedes aprendan la Escritura. Pero se da por obvio que los creyentes escudriñan las Escrituras, conocen las Escrituras. Entonces la Biblia, la palabra de Dios nos dice hoy, es necesario que recordemos las Escrituras. Pedro siempre quiso recordarle la palabra de los profetas del Antiguo Testamento y la doctrina de Cristo enseñada por los apóstoles. En eso está fundamentada la iglesia, en la doctrina de los apóstoles, porque la doctrina de los apóstoles son las enseñanzas de Cristo. De los apóstoles, aclaro, no estoy hablando de los pseudos apóstoles que hoy en día se autoproclaman apóstoles, que no son apóstoles. Los apóstoles son aquellos que recibieron las enseñanzas de Cristo de manera presencial. Son los que vieron la crucifixión y la resurrección de Cristo, los que vivieron con Cristo en ese tiempo. Estas verdades no son nuevas para los destinatarios de esta carta, ya que las conocen. Desde que conocieron el Evangelio, conocen estas verdades. Y dice en el versículo 12 de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, al final, la parte final del versículo 12, y estéis confirmados en la verdad presente. El conocimiento, el recordatorio de esta palabra, de la palabra de Dios, de las verdades escritas, de la revelación de Dios en la palabra escrita, el conocimiento y el recordatorio, tenerlo presente siempre, hace que estén confirmados en la verdad presente. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que Satanás le pidió a su alma para zarandearla como a trigo? Se encuentra en Lucas 22, 31 y 32, que no es necesario que lo busque. Pedro le dice Jesucristo le dice a Pedro, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ese zarandearos como a trigo significa prueba, tribulación, dificultades iba a vivir Pedro. Su fe iba a ser probada. Y el Señor Jesucristo dice luego de eso, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez que pases todo ese proceso de prueba, tu fe sea probada, y luego que apruebes esa prueba, Pedro no se iba a quedar solamente con la satisfacción de decir, bueno, he pasado la prueba, no he caído como Judas, sino que tenía que ir y confirmar a los hermanos. Y Pedro acá en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, al final dice, y estéis confirmados en la verdad presente. Mis hermanos, Pedro está diciendo, yo les voy a recordar siempre las verdades, la palabra de Dios, las doctrinas de Cristo, para que ustedes estén confirmados, afirmados en la verdad, estén sobre su fe, esté fundamentada sobre la roca que es Cristo. Porque ¿cuál es el objeto de nuestra fe? Nuestra fe no está puesta en algo abstracto, sino en algo concreto, en una persona, en la persona de Cristo y en la obra de Cristo. Y aquí Pedro obedeció la orden de Cristo al confirmar a los hermanos por medio de la enseñanza y del recordatorio de la palabra de Dios,
Pedro está obedeciendo aquella orden que recibió de Cristo cuando Jesucristo le anunció que iba a ser probado por Satanás. Y al recordarle esta palabra, Pedro está cumpliendo la función o el propósito del recordatorio, es afirmarlo en la fe, que estén seguros y firmes. Porque ¿cómo iban a resistir a los falsos maestros si dudaban de los que creían? ¿Cómo iban a resistir a los falsos maestros si se olvidaban en qué creían? ¿Me está escuchando? ¿Cómo vamos a resistir a los falsos maestros si olvidamos lo que dice la Escritura? El ser humano, por el pecado propio que existe en cada uno de nosotros, siempre recuerda lo que quiere. Recordamos lo que nos conviene. ¿Sí? Quizás nos gusta recordar las promesas hermosas que tiene la Escritura, pero no nos gusta recordar las demandas que tienen las Escrituras. No nos gusta recordar. Y Pedro le está recordando, y el apóstol Pablo, cuando se encontró con aquellos ancianos en Éfeso, Pablo le dice: yo les he enseñado, les he predicado todo el consejo de Dios, completo, todas las Escrituras. Bueno, cuando recordemos, debemos recordar íntegramente la palabra de Dios, porque los falsos maestros lo que hacían era sacar doctrinas bíblicas, torcerlas, distorsionarlas, pervertirlas, cambiarle algunas ideas y presentársela a los creyentes, a la iglesia, para confundir a la iglesia. Olvidar la palabra de Dios nos vuelve vulnerable al engaño. Cuando olvidamos las verdades del Evangelio, quedamos expuestos a falsas enseñanzas, quedamos expuestos y vulnerables a emociones inestables. Y el peor engañador no está siempre fuera, sino está dentro nuestro. Nuestras emociones nos juegan en contra si olvidamos la palabra de Dios, o estamos expuestos a filosofías humanas, a pensamientos del mundo, a las buenas intenciones. Entonces la idea de Pedro es recordarles, exhortarles, mejor dicho, que deben recordar siempre, tener presente siempre la palabra de Dios. Lo que no se recuerda con convicción, pronto se reemplaza por una confusión. Si yo no estoy convencido de lo que dice la Escritura, seguramente lo que no está firme, lo que no hay convicción, posiblemente sea desplazado de nuestra mente, de nuestros corazones, y terminemos creyendo cualquier otra cosa que alejado de lo que dice la palabra de Dios. Olvidar debilita nuestro crecimiento espiritual, por eso es necesario siempre recordar. Cuando olvidamos la palabra de Dios, el conocimiento verdadero de quién es Dios, ese conocimiento verdadero primero de quién es Dios, quién es Cristo, ese recuerdo, si no lo tenemos presente, ¿qué sucede cuando algo no tenemos presente? Se va desvaneciendo. Vamos recordando, sí, en algún lugar de la Biblia dice tal cosa. Entonces corremos el serio riesgo de formar en nuestro corazón una imagen distorsionada de Dios. Tenemos en la idea un Dios, por ejemplo, puede ocurrir un Dios sin misericordia, un Dios con mucha verdad pero sin misericordia, o al revés. Podemos tener en nuestro corazón la idea de un Dios de pura misericordia pero sin verdad. Y estamos convencidos de esa verdad, y hemos creado y hemos construido nuestra propia espiritualidad. Cuando en el seminario estudiamos la materia de la espiritualidad bíblica, vimos que muchas personas, todas personas crean o construyen una espiritualidad. Hay personas que, alejadas de la Biblia, construyen su propia espiritualidad, tienen por ejemplo, pueden tener su imagen de algún ídolo, de algún santo, tienen una cruz, y pueden tener, qué sé yo, algo tomado del budismo. Y ellos con todo eso construyeron una espiritualidad. Y en la iglesia sucede lo mismo. Si no tenemos en nuestra mente de manera clara y fresca la palabra de Dios, vamos a construir nuestra propia espiritualidad, ¿sí? Un Dios que se parece al Dios de la Biblia, pero no es el Dios de la Biblia. Un Cristo que se parece al Cristo de la Biblia, pero no es el Cristo de la Biblia.
No tenemos que quitar absolutamente nada de la Escritura ni añadir absolutamente nada de las Escrituras. Es por eso que debemos procurar, esforzarnos en conocer primero y luego en recordar lo que dicen las Escrituras. Porque no hay otro modo ni otra forma de conocer a Dios si no es por medio de la Escritura. Yo conozco a Dios por medio de mis experiencias solamente. Es muy peligroso conocer a Dios solamente por medio de las experiencias. Muy peligroso. Es muy peligroso. Hay personas que creen que conoce a Dios solamente por sus experiencias y son confundidos por demonios. Hay iglesias, megas iglesias que creen que conoce a Dios solamente por sus experiencias. Sí, porque el Espíritu se manifiesta en las reuniones, porque el Espíritu se manifiesta de tal forma, pero ellos están totalmente alejados de la palabra de Dios. Y eso corremos el riesgo nosotros aún. Porque si no refrescamos nuestro conocimiento de las Escrituras, vamos a tener una idea vaga a veces de la palabra de Dios. Y repito, vamos a crear en nuestra mente un Dios moldeado a nuestra conveniencia. Así sucede cuando las doctrinas son pervertidas. Entonces las personas entran en el error de doctrinas y creencias que parecen verdaderas. Pero el único parámetro para determinar si una doctrina es verdadera es la palabra de Dios, entendida correctamente. Versículo 13. Y Pedro, siguiendo con la idea de la necesidad de recordarle la palabra de Dios, dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertar o con amonestación. Fíjese que la palabra que usa, pues tengo por justo, en tanto estoy en este cuerpo, o sea, mientras tenga vida, está diciendo. Yo creo que para mí es una necesidad y un deber hacerlo. ¿Qué es lo que creía Pedro? Una necesidad y un deber hacer mientras esté con vida: el despertarlos con amonestación. El versículo 14 también: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Pedro sabía que mientras él tuviese vida, tenía que cumplir con su misión. Qué bueno, ¿no? Qué bueno realmente, hermanos, que podamos contemplar esto y tengamos esa convicción de Pedro. Yo sé por qué tengo vida, yo sé por qué estoy aquí. Que podamos decir: mientras tenga vida, voy a hacer esto. Que no sepamos por qué estamos con vida, o sea, que pensamos que estamos con vida para otra cosa, para otra motivación, con otras ideas. ¿Qué es lo que consideraba justo Pedro? En la versión, la Biblia de las Américas dice: y considero justo, en versículo 13, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordando estas cosas. Pedro entendía que era correcto y necesario, es la interpretación de justo. O sea, yo creo que es correcto y necesario cumplir con esta tarea mientras yo tenga vida. Esa es la misión de Pedro. Como apóstol de Jesucristo y como pastor, establecer a los creyentes un buen fundamento. Yo quiero que revisen su fundamento, de dónde descansa la fe de ustedes, en qué están confiando ustedes. Y eso tenemos que hacerlo nosotros de manera particular. ¿En qué estoy confiando yo? ¿Sí? El viernes me tocó predicar a mí. Yo le prediqué en 1 Timoteo, cuando el apóstol Pablo dice, les llama la atención diciéndoles que esta palabra es digna de escuchar, esta palabra merece su atención. Jesucristo vino a este mundo a salvar a pecadores. Y parece algo sencillo y básico, pero es la esencia del Evangelio. Y Pablo lo animaba a Timoteo recordándole esto. Y Timoteo ya lo sabía, que Jesucristo vino a este mundo a salvar a pecadores. Pero ¿por qué Pablo le decía? Porque le tenía que recordar: Timoteo, sos salvo por gracia como yo. Esta obra es la obra de Cristo. Sos un instrumento en la mano de Dios. Somos pecadores, y Pablo dice: como pecadores, ya que hasta el primero, dice, el número 1.
pero la gracia de Dios es suficiente. Entonces Pedro aquí nos está diciendo a la iglesia que él considera justo y necesario cumplir con esta misión de recordarle a la iglesia, de establecer para los creyentes un fundamento sólido que estén sobre la roca. ¿Dónde descansa nuestra fe? Sobre Cristo. No hay otro fundamento, mis hermanos. Los falsos maestros querían poner otro fundamento. Querían poner otro fundamento. Al referirse cuando dice a su cuerpo, Pedro se refiere a su cuerpo en la palabra original como una tienda, un tabernáculo, usa la palabra. ¿Sí? Es como si Pedro le hubiese escrito, mientras yo esté en este tabernáculo o tienda que es mi cuerpo, o sea, era una habitación temporal. Este cuerpo es una habitación temporal. Los creyentes tenemos la esperanza de que vamos a habitar eternamente en un cuerpo glorificado, no en esta materia en la cual estamos hoy. Pedro sabía que pronto tendría que despojarse de esa morada temporal. Pronto tenía que morir, pronto iba a morir. Es probable que usara la imagen del tabernáculo, dicen comentaristas, porque más adelante le iba a recordar cuando Jesucristo fue transfigurado. Ya vamos a ver más adelante. Y ahí lo nombra a continuación en el versículo siguiente. Y cuando Pedro le dice al Señor, se le aparece Jesucristo glorificado, Elías y Moisés, y Pedro le dice, Señor, ¿quiere que hagamos enramadas? Esa enramada, la palabra en original es tabernáculo. Le hagamos una carpa para cada uno de ellos y se queden para siempre acá. Esa idea que tenía Pedro, ¿no? Entonces Pedro, la misma palabra que usa para cuerpo, es la palabra que usó allá en la transfiguración, en el monte. La palabra tabernáculo, una morada temporal. Mientras esté en esta morada temporal que es mi cuerpo, yo tengo una misión. Recordarles siempre las verdades reveladas, la palabra escrita. Dice en el versículo 13 al final, pero el propósito es despertarlo con amonestación. Es estimularlo. O sea, si le dice así es porque él ve que la iglesia, si no recuerda la palabra de Dios, si no la tiene siempre presente, puede entrar en un sueño, en un letargo espiritual. Pedro tiene la intención de despertarlos con amonestación. Si quería despertarlos es porque estaban dormidos. La persona que está durmiendo, ¿qué sucede cuando nosotros dormimos? Estamos indefensos. Estamos indefensos. Dormimos, es como si estuviésemos temporalmente muertos, digo yo, algún sueño pesado, indefenso. Entran, pueden entrar, sacarnos. Bueno, la persona, Pedro, en esta exhortación, al final del versículo 13, la iglesia, si no recuerda la palabra de Dios, va a ser una iglesia somnolienta, una iglesia que no está atenta, que no está alerta, que no está vigilante a los ataques de los falsos maestros, defendiendo la sana doctrina. Estaban como indefensos de los falsos maestros, si no recuerdan, tienen presente la palabra de Dios. La mejor manera de proteger a alguien, la mejor manera de proteger a la iglesia de la falsa doctrina es despertarlo mediante la amonestación. Estén atentos, hermanos, recuerden la palabra de Dios. Es por eso que procuramos nosotros desde aquí siempre enseñarle, porque la única manera de mantenernos atentos es con la palabra de Dios, enseñar la palabra, que ustedes se vayan con la palabra, que mediten la palabra, que en su casa repasen la palabra, vuelvan a leer la palabra, que en la semana tengan presente siempre la palabra de Dios. Porque el momento que comencemos en esa relajación, bueno, yo ya conozco la palabra, en el momento que le digamos, no, yo ya sé, es el momento que estamos corriendo serios riesgos. Y Pedro los amonesta que recuerden algo que ellos ya conocen. Y amonestar no es otra cosa que recordar la verdad. Recordarles la verdad. Y eso es el mejor antídoto contra el engaño y contra la mentira. Recordarles siempre la verdad. Dice la Biblia esto.
dice el Señor en su palabra. Porque lo falso se detecta cuando comparamos con lo verdadero. ¿Sí? ¿Alguna vez vio algún programa de televisión cuando alguien quiere vender la firma de alguien famoso? Esta es la firma de una eminencia, de alguien, un músico famoso, y la llevan un papel, la firman, el autógrafo dice, ¿cuánto vale tantos miles de dólares? Viene un experto que hace, trae la letra de esa persona, de esa firma, el autor de esa firma, y la compara, la pone así. Dice, no, mira, el trazo es diferente. Él no hacía la letra así, la letra A la hacía de otra manera, el punto sobre la I lo ponía diferente, es falso. Ese ejemplo solamente sirve como para que lo que Pedro quiere mostrar aquí. Tenemos siempre presente la palabra de Dios, rápidamente vamos a detectar lo falso. Pero una iglesia que desplazó la Biblia, gracias al Señor eso no ocurre por misericordia de Dios solamente, por misericordia del Señor. No ocurre en nuestra congregación, entonces rápidamente se detecta lo verdadero. Si yo en este momento, y a veces por error puedo decir algo que no esté correcto, rápidamente los hermanos van a decir, pastor, usted se equivocó aquí. Tiene razón, hermano. Y eso es bueno. Eso es lo que está diciendo Pedro. Estén atentos, no estén dormidos. Lo falso se detecta cuando se compara con lo verdadero. La tarea más importante para Pedro en los últimos días de su vida era recordarle la palabra escrita. Y Pedro no solamente se quedó con esa, Pedro entendía que esa carta no tenía el propósito solamente de que la lean, la guarden y la desechen o la desechen, sino que esa carta era una enseñanza apostólica, un recordatorio de la doctrina de Cristo. Por eso dice en el versículo siguiente, versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Es como si usted sabe que los que son padres de familia, ¿no? O que tienen seres queridos cerca, sé que voy a morir, lo que vamos a hacer es procurar dejarle las instrucciones, las directrices, las enseñanzas, y refrescarle las enseñanzas a nuestros hijos, lo que le dimos toda nuestra vida. Hijo, acordá que en la vida tenés que andar así. Acordate de esto, acordate de lo otro. Acordate que solamente en el Señor cada uno sabe qué consejo va a dar. Bueno, Pedro sabía que pronto tenía que, en breve debo abandonar este cuerpo, este tabernáculo, porque el Señor me lo ha declarado, dice Pedro. Algunos creen que recibe una revelación. En aquel tiempo no estaba el canon cerrado, Pedro había recibido una revelación, pero no tenemos certeza de eso, pero sí tenemos certeza que es Jesucristo resucitado, ese que cuenta el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 21, cuando Jesucristo le dijo de la manera que iba a morir Pedro. Muchos creen que es eso, otros dicen que recibió una revelación, no sabemos. Lo cierto es que en el evangelio de Juan, que no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero solamente le quiero recordar lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro de la manera que iba a morir. Pero Pedro tenía certeza de que no le quedaban muchos días en la tierra. Y él debía procurar, versículo 15, procuró con diligencia dejar un legado. Versículo 15, yo también procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cómo procuró Pedro, la pregunta a este versículo, cómo procuró Pedro con diligencia dejarle un legado para que ellos puedan tener memoria de estas cosas? Dejando la palabra escrita. Fíjese que se habla del futuro, ¿no? Fíjese, voy a volver a leer el versículo 15. Perdón. También yo procuraré con diligencia después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Es como diciendo, yo una vez que esté muerto voy a procurar seguir suministrándole esta verdad a ustedes.
Y no es que se le iba a aparecer el espíritu de Pedro hablándole, ¿no? Sino que dejando un legado, la palabra escrita. Pedro sabía que esta palabra que la estamos leyendo hasta hoy en día, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, y Pedro ya murió hace 2000 años atrás, nosotros seguimos recordando esta verdad por medio de esa diligencia que tuvo Pedro en escribir estas cartas. Y algunos dicen que también Pedro fue el que le informó a Marcos para que escribiese el Evangelio, porque Marcos no fue testigo presencial de las enseñanzas de Cristo, sino que Marcos fue compañero de misiones, en los viajes misioneros de Pedro, y había un acercamiento, una relación, eran compañeros de milicia, Marcos, el del Evangelio y Pedro, y podemos creer casi con certeza de que todos los escritos del Evangelio de Marcos fueron informaciones brindadas por el mismo apóstol Pedro. Es por eso que los apóstoles también procuraron con diligencia también escribir las enseñanzas de Cristo, dejar las enseñanzas escritas, un documento escrito, para que la iglesia siempre esté recordando las verdades de la doctrina de Cristo. Entonces, teniendo las verdades presentes, conociéndolas y recordándolas, se puede comparar con las falsas enseñanzas y detectar lo falso de lo verdadero, lo que se conoce como discernimiento. Por eso dice: procuraré después de mi partida que ustedes puedan recordar estas cosas. En esas últimas horas que le quedaban a Pedro sobre la tierra, él estaba decidido que debía hacer lo posible para que en el futuro los creyentes puedan recordar las verdades que nosotros tenemos que aprender. Y esto no se le ocurrió a Pedro porque era bueno, era más iluminado que todo, sino porque el Señor, por medio de su Espíritu, lo guió, lo inspiró para que escribiera todas estas verdades, y para que la iglesia sea nutrida con la palabra de Dios, sea capacitada con las verdades del Evangelio, con las verdades de la doctrina de Cristo, para que puedan discernir las falsas enseñanzas. ¿Se acuerda cuando vimos en las predicaciones pasadas, cuando Pedro nos enseñaba por medio de esta carta que era necesario que debamos crecer en el conocimiento de Dios para que crezcamos en todas las otras virtudes? Y Pedro entendía que el conocimiento de Dios, y no solamente Pedro, sino que nosotros, y la Escritura entera nos muestra que la única manera de conocer a Dios es por medio de su palabra. El pastor decía al comienzo que ¿cómo vamos a creer en alguien que no conocemos? Esa pregunta nos tenemos que hacer siempre. ¿En quién creo yo? Bueno, en Dios, en Cristo. La otra pregunta siguiente: ¿conozco realmente lo que dice la Escritura acerca de Dios y acerca de Cristo? Bueno, nadie puede decir que conoce plenamente, ¿no? Nosotros podemos estudiar por año la palabra de Dios y vamos a seguir conociendo, vamos a seguir aprendiendo. Y una vez, cuando estemos con el Señor, vamos a seguir aprendiendo también de Él. Pero debemos procurar esforzarnos en la gracia, ser diligentes en conocer la palabra de Dios. No solamente examinar las Escrituras, sino también permitir que las Escrituras nos examinen a nosotros. Perdón por las tos, hermanos. No solamente los creyentes de aquel tiempo fueron bendecidos por estas verdades, sino también nosotros. La iglesia ha sido bendecida por los siglos con estas verdades de la palabra de Dios escrita. También los demás apóstoles fueron instrumentos en la mano del Señor para dejar la palabra escrita. Los santos profetas del Antiguo Testamento. Y ahora Pedro le va a hablar de la autoridad, del testimonio apostólico, de la autoridad de la palabra de Dios. Versículo 16. Versículo 16
Dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es importante esto. Fíjese cómo Pedro dio certeza de las enseñanzas apostólicas, de lo que él estaba escribiendo. Pedro aquí hace una comparación, la revelación que él recibió de parte del Señor con los mitos de los falsos maestros. La palabra fábula que leemos ahí en la Escritura se traduce en el original griego como mitos. Conoce lo que significa mito, ¿no? Mitos, leyendas, cuentos, imaginaciones, algo ficticio. Pedro, junto a los demás apóstoles, enseñó ampliamente, si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, sobre la segunda venida de Cristo. Es una doctrina importante la segunda venida de Cristo y reveló mucha información al respecto. Por eso Pedro le trae a comparación la doctrina que él le enseñó con algo que él fue testigo presencial. Sus ojos vieron la gloria de Cristo, sus oídos escucharon la voz del Padre, de Dios Padre desde el cielo. Estaba comparándola ¿con qué? Con las fábulas de los falsos maestros. Y ellos pensaban, imaginaban y decían como cuento, y Pedro decía, no, yo lo que les cuento no es algo traído de mi imaginación, no es algo que yo lo inventé o alguna otra persona lo inventó, sino que mis ojos lo vieron, mis oídos los escucharon. Son verdades concretas, históricas. Los falsos maestros no tenían verdades concretas ni históricas, sino eran fábulas y mitos. Los falsos maestros hablaban en contra del advenimiento, de la venida de Cristo. Fíjese lo que dice en la segunda carta, pero en el capítulo 3, versículos 3 y 4, es importante que lo podamos ver, por favor. Los falsos maestros querían socavar esta verdad para que caiga a tierra esta verdad. Si uno quiere derribar un edificio, con mucha diligencia puede socavar la base de ese edificio, que ese edificio se va a venir abajo. Bueno, los falsos maestros querían socavar esta verdad de que Cristo iba a venir a buscar a su iglesia, de la manifestación de la gloria de Cristo, que Pedro en la primera carta se encargó de hablarlo mucho. En el capítulo 1 dice, por ejemplo, yo les leo a ustedes, escúchenme: ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Allí está puesta nuestra esperanza en la segunda venida de Cristo, en aquel día. Bueno, los falsos maestros querían sacar esa verdad, esa esperanza. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, dice Pedro, burladores. Burladores son aquellos que conocen la verdad, pero pervierten la verdad adredes. Burladores andando según sus propias concupiscencias. Versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y siempre los falsos maestros decían esto. Están diciendo desde tiempos antiguos que ya viene Cristo, el advenimiento. ¿Y cuándo va a suceder eso? Ya pasaron 2000 años. Alguien puede decir, no, Cristo ya vino en el año 1000 y algo, hace siglos atrás. No, Cristo, nosotros esperamos, anhelamos, anhelamos ver esa manifestación de la gloria de Cristo viniendo a juzgar a vivos y muertos, glorificando a su iglesia, separando los vasos de ira de los vasos de honra, vasos de honra solamente por gracia. Anhelamos ver y vivir eternamente con Cristo en su reino, en ese cielo nuevo y tierra nueva. En el versículo 16, primera de Pedro, volvemos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Ya vimos lo que los falsos maestros proclamaban. Las enseñanzas de Pedro no eran mitos, sino eran una historia real, algo que él había presenciado.
En el versículo 16, por eso Pedro le dice, haciendo una comparación con los falsos, ahí está la importancia de conocer lo verdadero, recordar lo verdadero para compararlo con lo falso. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Solamente en Cristo el Padre tiene complacencia. Solamente en Cristo Dios se complace. Dios no se complace en ninguna otra persona fuera de Cristo. Por lo tanto, solamente vamos a encontrar la complacencia de Dios si estamos en Cristo. Acá Pedro está diciendo una doctrina fundamental para la iglesia. Pedro le está diciendo, voy a parafrasear, cuando nosotros le dimos a conocer ese advenimiento, la venida de Cristo, no fue producto de nuestra imaginación, de algún mito, de alguna historia, de alguna persona, no fue una ficción, sino que yo lo he visto con mis propios ojos y los he oído con estos oídos. Es algo histórico, concreto. ¿Y qué pasó en ese día? Dice que el versículo 17, fíjese, cuando Cristo recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Moisés y Elías y Cristo se manifestaron en ese monte. Cristo no es que le vino la gloria, sino que Cristo, esa gloria estaba encarnada en Cristo. Cristo nunca dejó de ser glorioso, sino que la segunda persona de la Trinidad se encarnó. Cristo era glorioso aún en ese cuerpo humano, pero el Padre dejó ver esa gloria de Cristo. Y estaba también Elías y Moisés, la ley y los profetas, pero el Padre señaló al Hijo como la máxima expresión de su gloria, de su majestad, como dice el autor de Hebreos en el primer capítulo. Y dice Pedro en el versículo 18, fíjese, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Es como decir, ¿qué falso maestro puede venir en contra de esta verdad? Está dando fundamento a la veracidad de las Escrituras. Pedro estaba siendo enfático. Pedro está diciendo, no es que lo que enseñamos acerca de la segunda venida de Cristo, nosotros no lo inventamos, no seguimos fábulas artificiosas. Hermanos, es bueno que nosotros mismos comencemos a examinarnos y pensar, lo que yo estoy creyendo, ¿por qué lo estoy creyendo? ¿Es producto de mi imaginación? ¿Vieron? Porque algunos se imaginan a un Dios, no digo ninguno, no me refiero a ninguno de ustedes, sino que nos encontramos siempre con personas que de su propia imaginación tienen una idea totalmente opuesta, errada de quién es Dios. Algunos en su espiritualidad eliminaron el infierno, eliminaron el castigo, eliminaron todo y quedaron solamente las bendiciones, el amor. Entonces, ¿en qué está fundamentada nuestra fe? ¿En fábulas artificiosas o en la verdad de las Escrituras? Pero Pedro aquí concretamente le está hablando en contra de los falsos maestros que siempre, desde el inicio de la iglesia, han querido atacar la iglesia, atacaron la iglesia y todavía continúan, y Dios lo permite para su gloria. Los creyentes debemos procurar, para mantenernos firmes en la fe, conocer y recordar siempre, tener presente siempre en nuestra mente la palabra de Dios.
Vamos a leer lo que pasó en aquel día que Pedro está haciendo referencia en esa manifestación de la gloria de Cristo. Le invito a que busquen su Biblia, Lucas 9, 28 al 36. Pedro le estaba hablando sobre la segunda venida de Cristo, pero ¿por qué trae la transfiguración? ¿Que acaso Pedro vio la segunda venida de Cristo si todavía no ocurrió? Pero ¿qué dice Lucas 9, 28 al 36? Aconteció, dice Lucas, el Evangelio, la palabra de Dios dice así: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. El Señor Jesucristo los llamó, los llevó a Pedro, Jacobo y a Juan, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro, del rostro de Cristo, se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Versículo 30 dice: y aquí 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió, dice el versículo 33, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y una para Elías. Y no sabiendo lo que decía, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Versículo 35, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Versículo 36, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Eso no le contaron a Pedro. Nosotros como creyentes recibimos esto como un testimonio apostólico, verídico, real. Lo que sabemos por Pedro cita directamente las palabras que el Padre pronunció en aquel momento: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Pedro habló y habla a la iglesia de la transfiguración de Jesús. No fue simplemente que cambió su apariencia externa, sino que se manifestó la gloria delante de Jacobo, Pedro y Juan. Ese efecto fue tremendamente impactante. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, dice en Mateo 17. La visión fue tan gloriosa que le resultaba difícil mirarlo directamente. El Jesucristo que muchos despreciaban en ese mundo en aquel tiempo, manifestó su gloria ante los testigos. Jacobo, Pedro y Juan vieron la gloria de Cristo de manera anticipada. Ese fue un anticipo visible, mis hermanos, de la majestad de Cristo que se va a manifestar cuando Él regrese. Nosotros vamos a verlo también, lo que vieron de una manera mucho más esplendorosa, diría yo. Pero Jacobo, Pedro y Juan vieron esa gloria de Cristo. Y Pedro le está hablando de esta gloria, yo la vi. Pedro no estaba enseñando algo que él había inventado, no estaba enseñando una doctrina que se le había ocurrido a él. Pedro estaba afirmando su testimonio. Mis ojos lo vieron, mis oídos lo escucharon. El testimonio de los apóstoles es algo verdadero y algo histórico. Por eso en las Escrituras nosotros tenemos en el Nuevo Testamento el testimonio de los apóstoles, el testimonio verdadero de los testigos presenciales de la vida perfecta y santa de Cristo aquí en la tierra, del arresto de Cristo, de la muerte de Cristo, de la crucifixión de Cristo, de la sepultura de Cristo, de la resurrección de Cristo, de la ascensión de Cristo. Los apóstoles, cuando escucharon también las enseñanzas de Cristo, después que Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, no pudieron callar. Salieron a proclamar y a predicar ese testimonio a todo el mundo, a toda la civilización de aquel tiempo. Y ese es el testimonio que predica la iglesia. Cristo resucitado. Eso no son fábulas, no son inventos de los hombres. Pedro estaba enseñando algo que él había visto. Y esto era útil para ir y para resistir a los falsos maestros.
¿Qué falsa doctrina puede compararse con esta verdad tan grande? Y ahora Pedro, el versículo 19 al 21, va a hablarle de la fiabilidad de la palabra. Ese testimonio daba fundamento para hacer una palabra confiable, fiel, verdadera, segura. Versículo 19, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21, ya para terminar. Continúa diciendo Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Perdón. Transfiguración. La experiencia de Pedro en la transfiguración fue asombrosa, inigualable, nada comparado en este mundo. Hasta ahora el mundo no vio eso. No hay nada que se compare a esa manifestación de la gloria de Cristo. Y nosotros como iglesia debemos anhelar esa manifestación de la gloria de Cristo. Cristo se va a manifestar cuando Él venga. Pedro tuvo el privilegio junto a Jacobo y a Juan de presenciar la transfiguración de Cristo. Y al oír la voz del Padre, ¿se imaginan oír la voz del Padre? Pero ahora nosotros tenemos la profética, dice Pedro, pero ahora nosotros, hermanos, no nos deja fuera, ahora nosotros tenemos la palabra profética más segura. Es como Pedro le está diciendo, le hubiese dicho, esa es lo que yo he visto y oído. Tuvimos el privilegio juntamente con Jacobo y con Juan, los tres privilegiados, podríamos decir. Pero le dice luego, pero ahora nosotros tenemos, ahí nos incluye a toda la iglesia. ¿Qué tenemos nosotros? La palabra escrita, la profecía más segura, la palabra de Dios escrita. Es lo más seguro, es como, nosotros quizás no lo oímos con voz audible a Dios, pero tenemos la palabra de Dios escrita. Y la iglesia de aquel tiempo no tenía el privilegio que tenemos nosotros, tener la Biblia en nuestras manos. Cada uno acá tenemos nuestra Biblia y en los dispositivos tenemos muchas versiones de la Biblia y somos privilegiados porque tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. Pero a veces ese privilegio está descuidado, ¿no? Que no sea así, por amor al Señor. Tenemos la palabra profética más confiable. No es que vino un profeta de otro país, no. La profecía más segura y la única profecía, la palabra de Dios dada a su pueblo, la profecía, es la palabra escrita, la palabra de Dios. Por eso tenemos esa verdad, esa frase de la sola escritura, solamente la palabra de Dios, solamente en eso creemos. Dice que esa palabra de Dios es la palabra profética más confiable. En el original no, se entiende más que segura, confiable. Dice que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Mi hermano, mi hermana, alguna vez se sintió diciendo, ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Estoy mal lo que estoy haciendo? Es porque quizás esa antorcha no está alumbrando. Si esa antorcha no alumbra nuestro entendimiento, andaremos en oscuridad y en confusión. Cuando una iglesia se aparta de la palabra de Dios, esa iglesia comienza a andar en oscuridad, porque no tiene la antorcha encendida que alumbra en lugares oscuros. El mundo es un lugar oscuro. Nuestra mente sin la palabra es un lugar oscuro. Nuestra vida sin la palabra de Dios es un lugar oscuro. Aquí Pedro con mucha razón y certeza dice que la palabra, la profecía más segura es la palabra escrita y que es una antorcha que alumbra en lugar oscuro, que nos debemos aferrar a esa palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Cristo, hasta que el día aclarezca y Cristo regrese, hasta ese día, porque en aquel día ya la palabra será visible, porque Cristo es la palabra de Dios viva.
La Biblia no solamente, entonces podemos decir que no solamente la necesitamos, requerimos, es indispensable para todo hijo de Dios la palabra, su palabra, la palabra escrita, sino también debemos reconocer que es lo único que tenemos, la palabra de Dios. Y pastor, y mis experiencias con Dios, nuestras experiencias con Dios, alguien puede decir, yo estoy orando y tengo experiencia con Dios, pero si no tiene la Escritura, ¿cómo va a discernir si esa experiencia con Dios realmente está dentro de las Escrituras, dentro de la voluntad de Dios? La palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe, y de allí parte todo. Nunca, dice Pedro, la profecía fue de interpretación privada. Incluso en los tiempos de Pedro, los enemigos de Jesús ya distorsionaban la palabra de Dios, distorsionaban el Antiguo Testamento dándole significado extraño, como algo subjetivo. No lo presentaban como verdades absolutas, sino como verdades o posverdades o algo subjetivo. El fin y el propósito que tenían los falsos maestros en aquel tiempo era excluir a Cristo, sacarlo a Cristo, sacar la cruz. Pero Pedro, en cambio, es claro y enfático: la palabra de Dios no debe entenderse de forma individualista ni arbitraria. No debo tener mi interpretación de la palabra y la otra persona tiene otra interpretación de la palabra, pero porque la palabra de Dios tiene una sola interpretación. La Biblia dice lo que la Biblia dice. Es diferente a las aplicaciones. Un texto de la Biblia tiene un solo significado. Dice lo que la Biblia dice. Pero esa palabra puede tener muchas aplicaciones, pero un solo significado. Eso es importante para tener un correcto entendimiento de la Escritura. No puedo decir yo, para mí la Biblia dice esto, y viene otro hermano y para mí la Biblia dice otra cosa. Pero Pedro aquí se está refiriendo al origen de la palabra profética. Lo que yo dije recién era un ejemplo. Lo que está diciendo Pedro en el texto al origen de la palabra profética, no a la interpretación de los hombres, sino que el argumento que está usando Pedro acá diciendo que no tiene ninguna interpretación privada, es que cuando los profetas la escribieron, los santos hombres de Dios escribieron la palabra escrita, no daban una interpretación privada cuando Dios les revelaba. Bueno, a mí me parece que Dios quiso decir esto. No sacaban sus propias conclusiones. Isaías escribió sobre el siervo sufriente y no dijo después, a mí me parece que Dios quiso decir eso, porque muchas veces los apóstoles, y Pedro lo dice en la primera carta, que ellos querían saber de qué se trataba, pero no tuvieron un entendimiento claro de todo, pero ellos fueron inspirados por Dios. No es que nosotros al leer las Escrituras leemos las conclusiones o las interpretaciones privadas de Pablo, de Pedro, de Juan, o de Isaías, o de Jeremías. No. Lo que estamos leyendo nosotros es lo que salió del corazón de Dios, de la boca de Dios. El Espíritu Santo inspiró a los profetas, a los santos hombres de Dios, para que escribiesen las verdades de Dios. A eso apunta Pedro. Las profecías no vienen del hombre, sino viene de Dios. La palabra de Dios viene de Dios, aunque fueron escritos por los hombres, aunque vengan por medio de los hombres santos, pero solamente cuando son inspiradas por el Espíritu Santo. Es por eso que la profecía es más segura, porque si fueran las interpretaciones privadas de Jeremías, de Isaías o de Moisés, tendríamos que dudar, porque eran hombres pecadores como nosotros, falibles como nosotros, pero es segura porque viene del corazón, de la mente de Dios. Les recuerdo lo que dice Pedro en la primera carta, capítulo 1, versículo 10 y 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano el sufrimiento de Cristo. O sea, aquellos del Antiguo Testamento escribieron sobre Cristo, sobre la salvación. Lo escribieron porque fueron inspirados por Dios, no porque ellos se imaginaron ni sacaron conclusiones de lo que Dios les estaba revelando. Queda claro eso, mis hermanos. Voy a adelantar un poquito. ¿Y por qué dice que la palabra fue inspirada?
se traduce como inspirado. Lo que está sugiriendo cuando dice que la palabra fue inspirada o fue impulsada, hay un comentarista que usó un ejemplo para que se pueda entender. Dice que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, los que escribieron las Escrituras, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa? Dice, usa una ilustración, un comentarista que me gustó y quiero compartirla con ustedes. Sugiere que como un barco es impulsado y avanza gracias al viento o a la corriente que impulsa ese barco. Usa la expresión de un barco en el libro de Hechos, habla cuando Pablo navegaba. Así dice que los escritores lo que hacían, levantaban sus velas en obediencia, o sea, se disponían a obedecerle a Dios, mientras Dios, por medio del Espíritu Santo, soplaba ese viento para guiarlos a escribir. Los hombres de Dios solamente se dejaron usar, fueron usados por Dios, fueron la parte humana para escribir lo que Dios, el Espíritu, por medio de su Espíritu, les dictaba que escribiese. Hablaban por revelación divina, no por revelación humana. Entonces, para concluir, vimos que la palabra de Dios es la revelación especial. Dios se manifiesta, se revela por medio de la creación, pero a su iglesia, a su pueblo, se revela por medio de la revelación especial. Se da a conocer por medio de una revelación especial. ¿Y cuál es esa revelación especial? Su palabra. ¿Quiere conocer a Dios? Acá está la Escritura. Fuimos salvados por ese conocimiento. Tenemos que amar la palabra de Dios, porque gracias a esta palabra nos reveló la obra de Cristo. El Espíritu Santo nos dio entendimiento para primero entender y creer lo que dice aquí. Fuimos salvados por medio del conocimiento de su palabra y ahora somos santificados constantemente por medio de la verdad de su palabra. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad, Juan 17:17. Y ahora lo que Pedro los exhortaba y los animaba a la iglesia, a los creyentes, ahora debemos vivir contemplando y meditando en su palabra. ¿Para qué? Para tener una mente clara, para estar firme y resistir a las falsas doctrinas que siempre nos están acechando, desde adentro y desde afuera también. Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y dice Dios, y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Esto, si bien fue dicho en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, pero el temor reverente ante la palabra de Dios debe seguir existiendo. Debemos temblar ante la palabra de Dios. Cuando abrimos las Escrituras y leemos, cuando el predicador abre las Escrituras y les comparte la palabra, es la voz de Dios por medio de un pecador perdonado por misericordia, hablándole a su pueblo. Y debemos temblar ante esa palabra. Debemos conocer su palabra para que recordemos su palabra. Nadie puede recordar algo que no conoce. Jesucristo, cuando hablaba del ministerio del Espíritu Santo, dijo en Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, escuche bien, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo nos da entendimiento de su palabra. Nos da entendimiento y comprensión de su palabra, número 1. Y dice después, y os recordará todo lo que os he dicho. Es el Espíritu Santo que trae memoria su palabra. Entonces nosotros tenemos que ser proactivos para recordarla, tenemos que ser diligentes para aprenderla, para leerla, para rogarle a Dios que nos recuerde su palabra, para que, como aquel Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y dice que esa persona será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Todo lo que hace va a prosperar. Sus hojas no van a caer. Será fructífero. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de ser fructífero?
permanezcamos en la palabra del Señor. Que el Señor nos dé entendimiento en todo. Padre, gracias por tu bendita y poderosa palabra. Gracias por Jesucristo. Gracias por cada